Bienvenidos a su programa periodístico de análisis investigativo de confianza. Yo soy su periodista, Juan Sebastián Rizo, y hoy antes de nada agradecerle a la Universidad de Navarra, con la que colaboraremos el día de hoy, para llevar a cabo esta investigación y esta edición del programa, ya que tenemos un tema que para muchos es desconocido, y sin embargo es clave para el conocimiento a fondo de nuestro país, de su funcionamiento, de su economía y más ahora en época de elecciones. De esta manera, el doctor Daniel Reyes y mi persona elaboraremos una investigación documentada sobre el papel del neoliberalismo y sus consecuencias en nuestro país. Entonces, por consiguiente, seguiremos con Daniel. Buenos días, Daniel, ¿cómo vas? Gracias, Juan Sebastián. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Daniel Reyes y para empezar, creo que debemos empezar bien entendiendo qué es el neoliberalismo y lo que representa. El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow. Así, a través del neoliberalismo, dicho economista buscaba el hallazgo de una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. El neoliberalismo es una teoría económica que defiende el libre mercado y limita el papel del Estado, como eso siendo la clave de la tecnología y la prosperidad económica, ¿me hago entender? O sea, lo que hace esta doctrina es como heredar el liberalismo clásico que ha sido dominante desde el siglo XX hasta principios del siglo XXI y lo que intenta hacer es impulsar la globalización económica. Sin embargo, Daniel, ¿el colombiano entenderá esto? Para descubrirlo, llevamos a cabo un par de entrevistas para comprobar el conocimiento de la gente sobre este aspecto, con dos preguntas. Primero, ¿cómo se mueve la economía colombiana? Y segundo, ¿será que las personas saben qué es en realidad el neoliberalismo? Sí, es a través de las diferentes empresas, también a través de la inversión internacional y del petróleo, la agricultura, el café, etcétera. La economía en Colombia obedece al capitalismo, es una sinergia entre el sector público y el privado eh, por la compra de bienes e insumos. No, ni idea qué es eso, me suena que es como algo económico. El nuevo liberalismo, no, la verdad no sé qué es. Aquí podemos ver cómo los colombianos poseen poca información sobre el tema, creando una ignorancia mayoritaria en la sociedad colombiana, desatando consecuencias que a simple vista no se ven, pero están ahí. Por ejemplo, la ignorancia sobre los efectos que el neoliberalismo causa en nuestra sociedad, como este día a día nos está afectando o controlando. Y además, se puede ver que directamente las personas que se ven beneficiadas por él no les preocupa. Pero a las personas que no saben cómo este funciona y se ven afectadas, la verdad, ni siquiera saben de qué se trata este tema. Lo que sucede con la implantación del modelo económico en la estructura del gobierno es que empieza a cambiar y para ello se empiezan a promulgar diferentes reformas económicas, políticas y sociales. Las reformas son implantadas mediante leyes, decretos, para darles el viso de la legalidad necesarios para que los ciudadanos las acepten y no hagan ninguna oposición a ellas. Empezando con las reformas, con el propósito de aumentar la eficiencia y la productividad de la administración política y siguiendo textualmente las lecturas neoliberales que claman por la minimización estatal, se implementan diferentes reformas que van de la mano con la Constitución Política de 1991, que legaliza el proceso de apertura y fundamenta el orden jurídico que facilita las imposiciones de medidas del neoliberalismo en Colombia reforzados por las presiones de instituciones financieras internacionales, pero revestida por procedimientos democráticos que no dejan duda su actuar. Ya retomando las privatizaciones, en Colombia se desarrolló un periodo de privatizaciones completas. O sea, a ver, les cuento que debido a la resistencia de muchos municipios,
regiones y entidades, el gobierno le tocó dejar de hacer eso y optar por la táctica de hacer las privatizaciones parciales, es decir, conformando empresas mixtas con la inversión privada. O sea, con las privatizaciones se deja expedito el camino para que las corporaciones entren y manejen las empresas públicas del país. Se traslada el manejo de las instituciones estatales a manos del sector privado, eso es lo más curioso. Y debido a esto, el gobierno ve en las privatizaciones un instrumento como para sanear las finanzas del país, extendiendo la propiedad privada de las empresas a un mayor número de ciudadanos y limitando el poder del Estado sobre la economía. Anteriores fueron consecuencias directas o pues indirectas del neoliberalismo, como en el gobierno, y es como está funcionando el país. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias sociales? Pues a ver, resulta que según el Banco Mundial, que dio a conocer un informe que revela que la desigualdad de ingresos en Colombia es la segunda más alta entre 18 países de América Latina y el Caribe. A ver, dice el Banco Mundial, y aquí cito, que los ingresos del 10% de la población más rica de colombianos es 11 veces mayor que el 10% de la población más pobre. Y lo compara con el maíz más equitativo de la OCDE, la República Eslovaca, donde el 10% de la población más rica gana apenas 3 veces más que el 10% más pobre, o sea, 11 veces más y 3 veces más. Hay mucha diferencia, y según el informe, la desigualdad en Colombia también permea grupos poblacionales, regiones, generaciones, se extiende más allá de los aspectos materiales de los medios de vida. Vuelvo a citar, los colombianos con menos educación, la población rural y los desempleados o pobres tienen muchas menos posibilidades de considerarse felices, dice el Banco Mundial. Por lo tanto, podemos ver que esto es una consecuencia directa del neoliberalismo en la sociedad, de cosas como la privatización, que solo hacen más rico al rico y que el pobre sea más pobre. Tomando de ejemplo a la población de menos recursos, podemos ejemplificar con ellas las consecuencias ya mencionadas. Debido a que no poseen recursos en un país que es movido por estos, se tiene que atender a la educación pública en estudios primarios y secundarios, pero por no mencionar también que las posibilidades para los estudios superiores son casi nulas. Aquí entendemos que el progreso económico para esta sociedad es muy duro cuando no hay recursos. Para demostrar este punto, logramos tener acceso a un testimonio de una persona de bajos recursos que fue capaz de hablar con nosotros sobre su situación económica y la relación con el funcionamiento del país. Ella, aunque accedió a hablar con nosotros, finalmente no autorizó las imágenes y sonido de nuestra entrevista, pero aquí les podemos contar un poco. Ella estableció, y aquí la cito, que es como si mi situación no tuviera salida alguna. Yo trabajo, lucho, pero nunca subiré y mejoraré. Ella se sintió en la obligación de conformarse con su vida y con sus aspiraciones, y no tiene problema con eso. Vive feliz, pero con el resentimiento de que en Colombia no hay las herramientas suficientes para poder prosperar. Según la revista Semana, en 2021, Colombia tiene 48.258.494 colombianos, de los cuales poco más de 11 millones de personas viven en las zonas rurales, zonas que en gran parte sufren debido a su lejanía de las ciudades, o como se dice comúnmente, donde está la plata. Por eso es que son las poblaciones más descuidadas por el Estado y donde la gente del sector privado solo ve producción y mano de obra, ocasionando que el liberalismo lo estatuye, sea una economía libre y estos sectores tengan que trabajar hasta con las uñas por cada centavo que producen. Aquí terminamos hoy con nuestra edición del neoliberalismo. Con ustedes, su noticiero de información de confianza. Muchas gracias y buenas noches.